Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión, revisaremos lo referente al registro de la serie con el formato MARC, empleando las etiquetas 440, 490 y de la 800 a la 830. Antes de comenzar de lleno con este tema, quiero comentarles que ya he realizado videos anteriormente sobre formato MARC. Sería importante que pudieran revisarlos para poder pues tener un contexto adecuado antes de empezar de lleno con este video. Prácticamente pues es hacer una introducción al formato MARC, revisar las principales etiquetas que hay para el formato MARC en registros bibliográficos y el registro de la mención de serie según RDA como parte de los atributos de manifestación. Esto pues para tener los antecedentes adecuados y poder pues sacar mayor provecho a lo que se revisará en este video. Bueno, una vez hecho este comentario, vamos de lleno con las etiquetas. Primero, tenemos la etiqueta 440, que es una etiqueta repetible, y les adelanto, todas las etiquetas que vamos a revisar aquí son repetibles, es decir, que se pueden utilizar más de una vez según sea el caso. En el caso de esta etiqueta 440, se utiliza cuando una mención de serie se va a registrar y consiste en el título solo de la serie. Yo aquí agregaría que con el asiento secundario para la serie de forma implícita. ¿Esto qué quiere decir? La etiqueta 440 sirve tanto para asentar el título propiamente dicho de la serie como el asiento secundario para la serie. Más adelante, cuando revisemos la etiqueta 490 y estas etiquetas de la 800 a la 830, veremos que se puede diferenciar entre el título propiamente dicho de la serie y el asiento de la serie. Dicha diferenciación pues permite pues un mejor alcance y un mayor acceso y también desde luego más sencillo a pues a estas partes que tienen que ver con la serie de los registros catalográficos. Y bueno, aquí viene el comentario también adecuado para esto. La etiqueta 440 ha sido descontinuada de los estándares de MARC, al menos de la descripción que se tiene de ellos en el idioma inglés. En español todavía se encuentra algo de información que es justamente de donde yo obtuve la misma para la realización de este video. Les comento que en la descripción de este video les dejaré un link para que puedan acceder a dicha información de la descripción de estas etiquetas de formato MARC en idioma español para que bueno, puedan ampliar y revisar más ejemplos y ver más aspectos concernientes con esas etiquetas. Bueno, dicho esto, continuemos entonces ahora con lo concerniente a esta etiqueta 440. Primero, convendría revisar los indicadores. El primer indicador no está definido, pero el segundo indicador eh, permite números para utilizar del 0 al 9 según los caracteres a ignorar para la indización. Esto al momento de alfabetizar, ya que como bien les mencionaba, aquí se registra tanto el título propiamente dicho de la serie como el asiento secundario para serie en una misma etiqueta. Entonces, pues aquí es importante considerar los caracteres que se van a ignorar para realizar la alfabetización y posterior indización de los títulos propiamente dichos y asientos secundarios de la serie. Como códigos de subcampo más relevantes de esta etiqueta, tenemos el código de subcampo A para el título, es decir, el título propiamente dicho de la serie, pero también el título bajo el que se va a sentar por asiento secundario la serie. Tenemos el código de subcampo N, que es el número de parte o sección, el P, que es para nombre de parte o sección, el V para designación de la secuencia y el X para número normalizado. Viene necesaria alguna explicación muy breve de cada uno de esos códigos de su campo. El título, pues bueno, ya comentábamos, ¿no? El título propiamente dicho de la serie y el título bajo el que se va a sentar este asiento secundario para dicho título de la serie. El código de subcampo N es el número de parte o sección. En ocasiones las series se subdividen numéricamente, pero también se pueden subdividir por nombre. En el caso del código de subcampo P, sería el que se utilizaría, según sea el caso. Si es un número, el N, y si es un nombre, el P. El V de designación de la secuencia, pues es prácticamente la numeración que ocupa mi recurso de información dentro de la secuencia numérica de la serie. Y el código de su campo X, que se refiere a número normalizado, a veces ocurre que las series tienen un número normalizado diferente al que tiene pues el recurso de información como tal. Hay ocasiones en que un libro, por ejemplo, tiene un ISBN que es diferente al de ese libro, a ese volumen dentro de la serie, al que tiene la serie. En ocasiones las series tienen un ISBN propio o en ocasiones incluso un ISSN.
Entonces, pues aquí se puede registrar el ISBN, por ejemplo, en el caso de un libro propio únicamente de la serie. Y con esto, pues bueno, se hace la diferenciación entre el ISBN del recurso de información y el de la serie. Algunos ejemplos que vamos a revisar con la etiqueta 440 primero y luego vamos a revisar estos mismos ejemplos cómo se verían con la etiqueta de 490 y de la 800 a la 830. Primero, bueno, aquí tenemos una serie que se llama Pensadores Griegos y en este caso tenemos un nombre de parte o sección, que es Aristóteles, que es una especie de subserie dentro de la serie. Quiere decir que Pensadores Griegos tiene subseries, es decir, series que se desprenden de la serie principal con distintos nombres y en este caso de este recurso de información, esta está denominada como Aristóteles y tenemos el volumen 5. Entonces, como vemos, pues aquí es muy sencillo, no se ignoraron caracteres para alfabetizar, pero el segundo ejemplo ya es un poco más complejo ya que tenemos dos series diferentes. La primera serie con el título propiamente dicho, Las mujeres que cambiaron la historia, y la segunda serie con el título propiamente dicho, Historia de las mujeres. ¿Qué ocurre aquí? Pues tenemos dos series, entonces en el mismo registro catalográfico vamos a tener dos etiquetas 440, lo cual se puede hacer ya que recordemos esta etiqueta es repetible. Aquí únicamente cabe destacar que en el caso de la primera sí hubo caracteres para ignorar para la alfabetización. En este caso se ignora la L, la A, la S y el espacio que hay entre la S y la M. Y bueno, se indicaría a partir de la M de mujeres para el caso de pues, la indización de estos títulos de series. Y finalmente, el ejemplo que tenemos en este caso es Obras completas de Inés Arredondo. Ese es el título propiamente dicho de la serie. Y a su vez, este título propiamente dicho de la serie va a servir como asiento secundario de serie. Más adelante, cuando vemos ejemplo con 490, vamos a ver que hay una forma pues más sencilla y más amplia de dar el acceso a estos títulos propiamente dichos de series que llevan dentro de su redacción un nombre personal. Aquí el caso es un ejemplo de nombre personal, pero también pueden ser nombres corporativos y de reunión. Bueno, ahora revisemos lo concerniente a la etiqueta 490, que al igual y como les comentaba al principio de este video, es repetible y esta se utiliza para una mención de serie para la que no se trazará un asiento secundario de serie o para la cual el asiento secundario se trazará en uno de los campos de 800 a 830 en una forma diferente a la contenida en el campo 490. Aquí, pues muy importante esto que se menciona, ya que se puede o no trazar un asiento secundario para la serie en el caso de que vaya a haber cierta diferenciación a cómo se establece la serie, diferenciando entre el título propiamente dicho de la serie y el asiento secundario para la serie. Entonces es importante aquí dimensionar esta parte porque la etiqueta 490 podría fungir de manera similar a como lo hace la etiqueta 440, pero con el extra de poder realizar formas diferentes de hacer el asiento secundario para la serie. Más adelante en los ejemplos yo creo que esto va a quedar mucho más claro. Bueno, revisando los indicadores, vemos que el primer indicador nos dice que indiquemos si la serie será trazada en las etiquetas de la 800 a la 830. Puede no ser trazada si no se requiere o puede ser trazada. En el caso de que se coloque el primer indicador con el número 1, se tiene que utilizar alguna de las etiquetas de la 800 a la 830 para pues dar este arreglo diferente a el eh, título propiamente dicho de la serie en contraste con el asiento secundario de serie. Segundo indicador, pues bueno, no lo tenemos definido y los códigos de subcampo más relevantes de esta etiqueta son el código de subcampo A con la mención de serie, el V con designación de la secuencia y el X con número normalizado. Aquí es interesante ver que la mención de serie es repetible, diferente a como lo veíamos en 440, que el código de subcampo A no era repetible, porque se pueden repetir diferentes menciones de serie en el caso de que haya subseries o que haya, digamos, la necesidad de repetir esta mención de serie, pues bueno, se puede utilizar. Como vemos, ya no está el código de subcampo N ni el código de subcampo P. Entonces, bueno, ya no se utilizarán más adelante en los ejemplos, veremos qué alternativas hay para
suplir estas indicaciones que estaban en la anterior etiqueta 440 y adaptarlas a la etiqueta 490. Bueno, ahora revisemos las etiquetas de la 800 a la 830, comenzando por la etiqueta 800, que se refiere al asiento secundario de serie de nombre personal. Aquí podemos ver, si ustedes ya conocen la estructura del formato MARC, sobre todo de la etiqueta 100, que se refiere a el asiento principal por nombre personal, vemos que la estructura es prácticamente la misma. El primer indicador, al igual que el de la etiqueta 100, dice que se pueden utilizar el número 0 para nombre de pila, el 1 para apellido, el 2 para nombre de familia y que el segundo indicador no está definido. Vemos que la estructura pues, es prácticamente la misma. En cuanto a los códigos de su campo más relevantes, tenemos el A, que es para el nombre personal, el B, que es para numeración, el C para palabra o palabras asociadas o asociadas al nombre, el D para fechas asociadas al nombre y el T para título de la obra. Aquí hago una mención muy breve únicamente de estos códigos de subcampo. Les reitero, si ustedes ya han utilizado la etiqueta 100, pues verán que es prácticamente replicar esa utilización. Lo único que pudiera llegar a diferir en cuanto a la estructura es título de obra, que aquí es indispensable colocarlo cuando se hace pues menciones de serie, ya que se relaciona el título propiamente dicho de la serie con un nombre personal. Entonces, pues aquí es donde adquiere este valor y donde se puede asentar de manera, digamos, pues más profunda este asiento secundario de la serie. Les reitero, ¿no? Más adelante en los ejemplos, pues tendremos un poco más de claridad de esto. En cuanto a lo demás, pues el nombre personal se asienta tal cual lo requiere el código de catalogación que estén utilizando. La numeración, pues se refiere a la numeración que se da, sobre todo esto ocurre en la realeza cuando se numeran los reyes o los gobernantes, pues este número, digamos, recae en esta parte. Con títulos nobiliarios en ocasiones se llega también a numerar y puede ser prácticamente cualquier numeración que se haga, no necesariamente relacionado con la nobleza o con la realeza, ¿no? Puede ser un número que se le adjudique al nombre de esta persona. Y las palabras asociadas al nombre también pueden hacer alusión a títulos nobiliarios o bien simplemente a palabras que se asocian directamente con el nombre. En cuanto a las fechas, pues prácticamente son las fechas de nacimiento y muerte de el personaje que se está sentando. Y título de la obra, les repito, es el título propiamente dicho de la serie. La etiqueta 810 alude al asiento secundario de serie de nombre corporativo y al igual que como veíamos anteriormente, esta etiqueta 810 eh, tiene una configuración en cuanto a los indicadores y códigos de subcampo y muy similar, diría yo que igual a la etiqueta 110. Entonces no me voy a detener mucho a comentarla, únicamente pues bueno, mencionar que el primer indicador tiene, al igual que en la etiqueta 110, nombre en orden invertido, nombre de jurisdicción y nombre en orden directo. Y al igual que la que les comentaba, la otra etiqueta, la 110, el segundo indicador no está definido. Los códigos de su campo más relevantes son el A con nombre corporativo, el B de unidad subordinada, el C lugar de reunión y el D con fechas de reunión. Y les reitero, al igual que les he comentado con las anteriores etiquetas, aquí son los códigos de su campo que pueden ser más relevantes. En la descripción de este video queda un link con la descripción completa y con los códigos de su campo completos para cada etiqueta, desde luego en idioma español. La 811, que es el asiento secundario de serie con nombre de reunión, nuevamente, si ustedes ya han manejado o conocen cómo es el formato MARC para la etiqueta 111, van a ver que aquí es prácticamente lo mismo. Primer indicador, igual, y es muy similar sobre todo también a la etiqueta 810 en cuanto al primer indicador y al segundo. Y en cuanto a los códigos de subcampo, vemos que está el nombre de reunión, el código de subcampo A, el C para lugar de reunión y el D para fechas de reunión. Nuevamente va haciendo esta vinculación con cómo se asentaría para la serie. Y tenemos finalmente la etiqueta 830, que es repetible, al igual que todas las etiquetas que hemos comentado, y se refiere al asiento secundario de serie de título preferido o título uniforme, como se manejaba en las reglas de catalogación angloamericanas. Tenemos un primer indicador que no está definido y un segundo indicador que nos da números del 0 al 9 con los caracteres a ignorar para la iniciación.
Aquí es importante, veíamos que en 490 no estaba indicado esta parte en ninguno de los indicadores, no se podían ignorar caracteres para alfabetizar porque era únicamente el título propiamente dicho de la serie, no su asiento. Entonces, ahí no importa si hay artículos al principio, ya que esto no va a formar parte de ningún índice, únicamente es, digamos, el título propiamente dicho de la serie, tal cual aparece en el recurso de información, pero aquí en la etiqueta 830 ahora sí se pueden ignorar caracteres para alfabetizar. Y esto nos permite pues hacer una alfabetización pues más completa. Aquí es donde es importante esto que les comentaba, de que la etiqueta 490 se suele vincular mucho con la etiqueta de la 800 a la 830. En cuanto a los códigos de subcampo que podemos encontrar en esa etiqueta, los más relevantes son el código de subcampo A para el título preferido, preferido es denominado por RDA y uniforme para las reglas de catalogación angloamericanas. El código de subcampo N, que es el número de parte o sección, el P, que es nombre de parte o sección, y el V para la designación de la secuencia. Vemos que aquí regresaron esos códigos de subcampo que veíamos en la 440, el N y el P, para indicar números de parte o sección o nombres de parte o sección. Muy interesante ver cómo aquí sí es importante porque se va a realizar, les reitero, el asiento secundario para la serie, no el título propiamente dicho de la serie. Es importante tener esto en mente. Bueno, ahora veamos los ejemplos utilizando la etiqueta 490 y las etiquetas de la 800 a la 830. Primero, el primer ejemplo, vemos que aquí no se trazó una etiqueta de 800 a 830, únicamente pues se colocaría prácticamente el título propiamente dicho de la serie. Entonces aquí indicamos que no se va a trazar, eh, este indicador no se utiliza y pues utilizaré el código de subcampo A para pensadores griegos y un repetible del código de subcampo A para Aristóteles, ya que Aristóteles es la parte o sección dentro de la serie Pensadores griegos y el V para el volumen 5, pero ¿qué pasaría si trazáramos, si decidiéramos trazar un asiento secundario para serie? Pues tendríamos que utilizar esta estructura de acá 490 con el primer indicador con un número 1, el segundo, al igual que como veíamos aquí, pues se queda sin codificar y tenemos entonces pensadores griegos, Aristóteles, volumen 5, que vemos es la misma estructura de acá, pero agregamos una etiqueta 830 con pensadores griegos, nombre de parte o sección Aristóteles, muy similar a como lo teníamos en la etiqueta 440, y código de su campo V. Aquí se deberían tener ambos, este como título propiamente dicho de la serie y este como asiento secundario de la serie. Continuando con esos ejemplos, en el primer caso tenemos aquí eh, este ejemplo en el que teníamos dos series para un mismo recurso de información. Aquí no se traza una etiqueta de la 800 a la 830, entonces queda la primera serie 490, las mujeres que cambiaron la historia con un código de su campo V50 y la segunda serie con historia de las mujeres volumen 53. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos trazar el asiento secundario diferente al del título propiamente dicho de la serie? Pues también lo podríamos realizar. Tendríamos que hacer dos etiquetas 490. Vemos que muy similar la estructura, únicamente variando el primer indicador. Y dos etiquetas 830. Vemos que aquí es importante tener esta etiqueta 830. De hecho, aquí cabe hacer el paréntesis. Yo recomendaría utilizar siempre la etiqueta 830 en este caso, digamos 800 de 830, empleando este rango para complementar y dar un mejor acceso a esta parte de la serie, ya que como vemos hay aspectos que se perderían totalmente. Aquí, por ejemplo, no podemos ignorar caracteres alfabetizar para esta palabra, pero aquí sí podemos, aquí en la 830. Entonces, pues me parece que lo ideal sería siempre utilizarla, en este caso, utilizar la etiqueta 830 para tener una diferencia entre el título propiamente dicho de la serie y el asiento secundario de la serie. Dicha diferenciación pues permitirá ofrecer un mejor acceso a los usuarios tomando como criterio pues la serie. Y vemos pues aquí igual, ¿no? Se repetiría otra 830 para la segunda serie.
Igual aquí no hay artículos para ignorar en la alfabetización, pero bueno, en consonancia y para que haya congruencia en el registro catalográfico, se colocan dos etiquetas 830. Y le reitero, pues la recomendación es colocar esta etiqueta siempre que sea, siempre considero que debería ser necesario, ya que nos permite hacer esta diferenciación que es muy importante. El último ejemplo que teníamos, y aquí es donde se resalta más el valor que tienen estas etiquetas de la 800 a la 830. Aquí tenemos que sin trazar un asiento secundario para la serie diferente al de la etiqueta 490, podemos colocar el número 0 y utilizarlo como se utiliza en la etiqueta 440, únicamente con el título propiamente dicho de la serie, en este caso, Obras completas de Inés Arredondo, el volumen 1, pero aquí podríamos mejorar el acceso a este recurso. Podríamos lograrlo, pues, ¿cómo? Colocándolo en una etiqueta 490 que sí está trazada el uso de la etiqueta de la 800 a la 830. En el primer caso, pues bueno, en la etiqueta 490 vemos que queda igual, pero al haberse trazado una etiqueta 800 en este caso, quedaría con la etiqueta 800 Arredondo, Inés, fechas de nacimiento y muerte, este código de su campo T que les dice que es muy importante, obras completas, volumen 1. Como vemos, aquí se puede dar el acceso por Inés Arredondo y obras completas. Podría agruparnos otros títulos que lleven obras completas o incluso todas aquellas series en las que esté implícito el nombre de Inés Arredondo. Como vemos, esto pues mejora notablemente el acceso que se tiene a un asiento secundario de serie, al que sería muy lineal y muy sencillo si únicamente tuviéramos la estructura como aquí sin haber trazado una etiqueta 800. Entonces, aquí es donde creo que adquiere más valor esta recomendación que les hacía de utilizar la etiqueta 490 y consecuentemente la etiqueta de la 800 a la 830. Bueno, aquí la recomendación, ya que la etiqueta 440 está descontinuada, al menos en la versión de los estándares MARC en idioma inglés, la recomendación es dejar de utilizarla. Si ya tienen en su catálogo utilizada la etiqueta 440, pueden migrar a la etiqueta 490 y pues paulatinamente ir haciendo los ajustes para tener las etiquetas de la 800 a la 830. Aquí es donde adquiere valor esta recomendación que les hago, utilizar mejor la etiqueta 490, ya que como vemos es más completa. La etiqueta 440 se encuentra muy limitada en cuanto a ofrecer una diferenciación entre el título propiamente dicho de la serie y el asiento secundario de la serie. Esta diferencia no se puede hacer con la etiqueta 440. En cambio, con la etiqueta 490, pues vemos que sí se puede realizar y se ofrece un mayor acceso a la serie por distintos criterios. Mi recomendación pues sería entonces buscar la manera de cambiar lo que está en la etiqueta 440 en la etiqueta 490. Se pueden hacer similitudes entre códigos de subcampo y entre estructuras, pasar toda la etiqueta 490 y, les reitero, paulatinamente ir completando con la etiqueta de la 800 a la 830. Y bueno, con esto concluimos este video. Espero que les haya servido, que les haya permitido tener una breve guía sobre cómo asentar la serie utilizando el formato MARC. Los invito a que se suscriban a este canal, a que den like a este video si les ha parecido interesante. Y dicho esto, nos vemos en el próximo video.